nombre es Angie Saiz, los invito a que se suscriban al canal, ya saben que le dan a la campanita, les llega la notificación cada vez que subo un video, debajo del video les van a aparecer mis redes sociales al finalizar el video también, que son las únicas que tengo, entonces no se dejen engañar por personas que están ocupando mi imagen, el nombre de mi página, mis videos, haciéndose pasar por mí o diciendo que trabajan conmigo. Entonces pongan mucha atención, no me dejen debajo de cada uno de los videos ni su nombre, ni fecha de nacimiento, ni su teléfono, ni su correo, porque yo no les mando ninguna información así. Todo es por medio de mis redes sociales. Entonces mándenme mensajito a mi página y ahí les doy los costos de todas las cosas que hago, las sanaciones, las limpias, los divorcios energéticos, los rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, hogan, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con el que ya se murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas. Entonces, mándenme un mensajito a mi página y ahí les voy respondiendo las dudas que tengan acerca de las citas. Y gracias a todos por los likes, por las muestras de cariño, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben, por la confianza de tantos años, las recomendaciones. De verdad, gracias. Ténganme paciencia, voy contestando poco a poco todos los mensajes. No se desesperen. Ya saben que subo videos domingos, martes y jueves. Y hoy vamos a hacer una sal que es súper poderosa, es para eliminar energías negativas. Es muy fácil de hacer, pero no porque sea fácil quiere decir que no sirve. A veces las personas tienen la idea de que cuando es algo como muy laborioso, cosas como muy extrañas o difíciles de encontrar, es que eso es lo bueno. Y lo que tenemos en la casa o que es fácil, es chafa. Y no tiene nada que ver con eso. Entonces lo que vamos a necesitar va a ser, a mí me gusta más una servitoalla, porque las servilletas luego son muy delgaditas. Si no tienen ustedes una servitoalla, pueden ocupar, por ejemplo, papel de China, o pueden ponerle a lo mejor 2 servilletas, o pueden poner un pedacito de tela, pero va a ser algo que ustedes van a tirar. No cartón ni nada, tiene que ser papel. Entonces, van a poner, bueno, vamos a necesitar ruda, salvia y sal de grano. La ruda tiene que estar seca, porque si no, pues les va a costar mucho trabajo deshacerla. Si no la encuentran seca y la tienen fresca, también la pueden poner al igual que la salvia. Y si no tienen sal de grano, pueden poner sal de mesa. Si tienen sal del Himalaya, porque luego me preguntan, oh, yo tengo sal del Himalaya, la pueden ocupar también. Aquí lo importante es que sea sal. Y vamos a necesitar un mortero. Si ustedes no tienen un mortero, que es este, entonces lo van a hacer con la mano. Entonces van a poner en este mortero, yo aquí ya tengo las 3 cosas y ya tengo la salvia arriba de la sal. Entonces vamos a poner la sal y después vamos a poner, ya que tenemos la sal, vamos a poner la salvia. Y después vamos a poner la ruda, que la vamos a ir haciendo así. Como ya está seca, pues es mucho más fácil que caigan los pedacitos. Aunque a veces cuesta un poquito también de trabajo, pero lo pueden trozar. Lo van haciendo así y se va a ir deshaciendo. Mientras ustedes van haciendo esta sal, van a visualizar toda esa energía negativa que ustedes quieren eliminar de su casa, de su negocio o de su oficina. Entonces, ya que la tengan aquí, con el palito, le van a dar vueltas en sentido contrario de las manecillas del reloj. Pensando que el reloj lo tenemos así de frente, las 12 serían así, pues en sentido contrario sería así. ¿Okay? Entonces, no tiene que quedar machacado. Aquí lo importante es la energía que ustedes le van a dar y van a visualizar cómo se elimina toda esa energía que ustedes piensan que está en su casa, todo lo que ha estado estancado. La tristeza, la pobreza, la carencia, la enfermedad, los bloqueos emocionales, la depresión. En todo lo que ustedes sientan, imagínense como en un rincón de la casa que digan, ese rincón está triste, ese rincón está enfermo, ese rincón está bloqueado. Así, con esa intención van a hacer todo eso, como para desbloquear toda esa energía. Y le van a dar 9 vueltas. Si empezaron con esta, va a ser 1, regresan 2, así, hasta que sean 9 vueltas. Ya que lo hayan hecho así, van a agarrar un poquito y se lo van a poner en la mano izquierda. Van a visualizar todo lo que ustedes deseaban que se elimine. Y luego con la mano le van a hacer así, igual 9 vueltas. Y después se lo van a pasar a la otra mano y lo van a hacer igual en sentido contrario. En total van a ser 27 vueltas, 9, 9 y 9. Y ya después lo van a volver a poner aquí. Ya que lo tengan aquí, lo van a pasar a la servilleta.
¿cómo se llama? O al papelito que ustedes hayan elegido. Y ya que lo tengan aquí, van a pedir que la energía de la sal recoja toda esa energía negativa que les está impidiendo avanzar. Igual que la energía de la ruda elimine toda esa energía negativa y la energía de la sal. Ustedes pueden hacer una oración, pueden pedir, cada uno ahora sí que déjese llevar por su intuición. Eso es muy importante. Y ya que lo tengan aquí, van a frotar las manos y van a visualizar cómo cargan esto de su energía. Hasta van a sentir como esa energía, como cuando hacen así y van sintiendo como que hay algo, así lo van a sentir. Y las van a pasar aquí ya en sentido de las manecillas del reloj, como para hacer crecer la energía de esto que están haciendo. Y después le van a poner, la van a hacer como un sobrecito, bueno, no un sobrecito, como si fuera como una bolsita. La pueden amarrar si quieren con un listón o la pueden meter dentro de estas bolsitas. A mí me gusta meterla dentro de estas y aquí la dejo. Pues ya que la tienen aquí, ya nada más le jalan y la van a poner en una esquina que ustedes quieran, en donde sientan que la energía está muy bloqueada. Si no tienen estas bolsitas y nada más lo atan con un hilo, de preferencia que sea rojo. Y pueden poner, por ejemplo, a lo mejor uno en una esquina en la recámara, otro en la sala, otro en el comedor. O sea, pueden hacer la misma sal, o sea, para diferentes bolsitas y la van poniendo en cada esquina. Si tienen, por ejemplo, animalitos, ¿en dónde la pueden poner? Pues a lo mejor en una maceta. O a lo mejor tienen, no sé, algún adorno en una vitrina o en algún librero o algo. Bueno, en esa esquina lo pueden poner. Pero tiene que quedar en una esquina. Y lo van a dejar por una semana. Después de la semana, o sea, si lo ponen, por ejemplo, el domingo, pues lo recogen el siguiente domingo. Después de la semana van a ir a recoger cada uno, pero en la mano se van a poner una bolsa de plástico para que no agarren pues todo lo que ya recogió esto. Entonces van recogiendo cada una, las van a meter a la bolsa de plástico y las van a tirar a la basura. Y van a agradecer que toda esa energía negativa se está limpiando. Y lo pueden hacer cualquier día de la semana y cualquier día del mes. Es buenísimo. Y van a ver cómo la energía que está estancada en su casa o en su negocio o en la oficina se empieza a mover y todo se empieza a desbloquear. Entonces, bueno, hagan su sal para eliminar energías negativas. Cuéntenme cómo les va. Y ya saben que les mando un beso con mucho cariño. Buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento que vean este video.